Se inició en el siglo XVI por Samuel de Champlain y prosiguió hasta el siglo XVIII. Francia construyó su primer imperio colonial en América del Norte, denominado Nueva Francia, el cual se extendía desde el Golfo de San Lorenzo hasta las montañas rocosas del oeste y hasta el Golfo de México por el sur. Los franceses colonizaron igualmente las Antillas, Santa Lucía y la Dominicana, así como Guadalupe y Martinica. Esta revolución significó el triunfo por un pueblo pobre, oprimido y cansado de las injusticias sobre los privilegios de la nobleza feudal y del Estado absolutista. Consecuencias: se construyó un sistema feudal, se hizo un fuerte golpe de monarquía absoluta, surgió la creación de la República del Corte Liberal, se difundió la Declaración de los Derechos del Hombre y de los Ciudadanos, se difundieron ideas democráticas, los derechos y privilegios de los señores feudales fueron anulados, comenzaron a surgir ideas de independencia en las colonias iberoamericanas. Organización territorial. Francia se divide administrativamente en regiones, departamentos, distritos, cantones y municipios. Adicionalmente cuenta con colectividades y territorios de independencias. Comida típica de Francia: ratatouille. En esta deliciosa receta francesa es muy sencilla de preparar. Aparte de la comida, es una sopa de cebolla, un omelette, pollo al vino y bœuf bourguignon. Vestimenta típica de la colonia francesa: traje a la francesa. El denominado traje a la francesa fue la indumentación masculina imperante en Europa desde finales del siglo XVII y que abarcó gran parte del siglo XVIII. El traje básicamente estaba compuesto por la cascaja en el exterior y la chupa y el calzón por debajo de aquella. Colonia portuguesa. Forma de gobierno. El Imperio Portugués es el nombre que recibe el conjunto de Portugal y sus territorios, en diferentes fases y extensión, desde el siglo XV hasta el siglo XX. Se formó en la era de los descubrimientos, durante la cual ocupó un lugar predominante conjuntamente con el Imperio Español, siendo una de las más poderosas y ricas potencias en la época. El Imperio Portugués pasó a pertenecer a la monarquía hispánica durante el reinado de Felipe II y se separó en el reinado de Felipe IV en 1580-1640. Si bien el Imperio Portugués fue perdiendo paulatinamente territorio, fue llamado un proceso de decadencia a inicios del siglo XVII, estando marcado este proceso por la independencia de la que más fuera importante en las colonias portuguesas, que es el actual país de Brasil en el año 1822. País. Se denomina Brasil colonial al periodo histórico que abarca desde la llegada de los imperios europeos en 1500 hasta la independencia en 1822. Este periodo Brasil estuvo bajo el poder político de Portugal. La colonización portuguesa en América comenzó motivamente por razones económicas y estratégicas. Por un lado, las economías a causa de la merma y las ganancias en el comercio con el Oriente y las posibilidades mercantiles del árbol de Brasil, cuya corteza era producida un tinte rojo usando para teñir textiles. Y entre las razones estratégicas, la principal era combatir las ambiciones españolas o francesas por ese territorio. En América se inició con la conquista europea a partir del siglo XV, que impuso su moda en este lugar del mundo. En pleno Renacimiento se utilizaban atuendos lujosos y bordados. Los hombres usaban trajes cortos, sombreros elegantes, zapatos con puntas. Las mujeres usaban faldas que se ensanchaban hacia los pies, con grandes encajes que incluían la camisa. Debajo de esta utilizaban para su confección la seda, la lana de oveja y las pieles. Comida típica. Entre más representativas de la colonia portuguesa están la sopa verde, las feijoadas, el pastel de Belén, el polvo o la Cheerios. Colonia neerlandesa. Colonización neerlandesa en América. Desde su nacimiento, los Países Bajos fueron una de las mayores potencias coloniales de la época. Desde mediados del siglo XVI, comerciantes neerlandeses incursionaron en las colonias españolas de las Antillas,
siendo su primera colonia Río Pomerón, actual Guayna, en 1581, y estableciéndose en las Antillas Menores y en las zonas de Brasil, donde fueron expulsados en 1654. La península de Ayara, Venezuela. Los invasores neerlandeses se apoderaron de Salinas a partir de 1593, enfrentándose a las flotas de España. En 1605, los españoles enviaron una flota a la península para la eliminación neerlandesa y recuperar el territorio, lo cual lograron satisfactoriamente, y se decidieron construir una buena parte para resguardar el lugar de nuevas invasiones. El 30 de noviembre de 1622 se produjo una de las batallas navales más importantes en América del siglo XVI, cuando 43 navíos neerlandeses atacaron a la ciudad de Araya en el objetivo de interrumpir la construcción y la fortaleza de los españoles definitivamente de la península, siendo rechazados finalmente el 13 de enero de 1623, solo un año después, por el gobernador Arroyo, y muerto condenado por los neerlandeses. Comida típica de los neerlandeses. Entre las más comunes son arenque crudo, croquetas de una máquina expendedora, quesos, frites, stamppot, patatas fritas holandesas y el strafwaldvet. La vestimenta. El más famoso es conocido como el traje de Bollendein, que consiste en una falda negra, un delantal esponjado, un chal y un sombrero de encaje, junto con unos zapatos de marca Klopten. La mayoría de la gente cree y considera que el vestido tradicional de Holanda y es del resto de los países de sus vecinos. Colonia inglesa. El Imperio Británico comenzó a tomar forma a principios del siglo XVII. Uno de los lugares conquistados más representativos de la colonia inglesa fueron las zonas costeras del Caribe, ya que éstas se encontraban principalmente en la producción de azúcar y en donde la esclavitud era la principal base de la economía. El Imperio inglés también se extendió por las zonas norteamericanas, y estas eran productoras de tabaco, algodón y arroz. El Imperio de Inglaterra en América se iba extendiendo gradualmente mediante las guerras conquistadas y fundando sus colonias. En total, lograron conseguir 13 colonias, las cuales pudo su propio idioma de gobierno, basado en la media de agricultores independientes que eran dueños de su propia tierra. Votaron a favor de su gobierno local y provincial. Vestimenta. Los ingleses usaban trajes cortos, sombreros elegantes, zapatos con puntas prominentes y pelucas. Las mujeres usaban faldas que se ensanchaban hacia los pies, con grandes encajes que incluían la camisa. Debajo de eso se usaba un jubón para realizar el busto. Se utilizaba para su confección la seda, la lana de ovejas y las pieles. Su gastronomía. La gastronomía de las 13 colonias incluye los alimentos, hábitos alimenticios y métodos de preparación de las 13 colonias británicas en el norte y antes de la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. Procede de las tradiciones familiares que productos agrícolas lograron gracias al comercio con Inglaterra y las Antillas. Ciertos productos familiares que se deben mejor a otros y a muchos del viejo mundo, y en este conjunto de independencia de las importaciones de la vida cotidiana de los colonos. Sin embargo, la dieta colonial fue suplida y paulatinamente por los nuevos animales y productores indígenas del Nuevo Mundo. En los años posteriores a 1776, un número de acontecimientos condujo un cambio drástico en la dieta de los colonos americanos. Conforme aumentaba la independencia de las importaciones británicas y antilianas, las prácticas agrícolas de los colonos americanos, conforme iba avanzando la dependencia de las importaciones británicas y antilianas, las prácticas agrícolas de los colonos se enfocaron en hacerse autosuficientes. Preguntas por responder. ¿Qué es la esclavitud? Es una condición por la que una persona está sometida y perdiendo su libertad. Las personas esclavistas son tratadas como propiedad. ¿Cuáles fueron los países esclavistas durante la colonización? Estos países fueron República de Centroamérica, Sudán del Sur, Afganistán, Somalia, República Democrática del Congo, Haití, Mauritania, etc. ¿Cuál fue el primer país en abolir la esclavitud? Dinamarca. Fue el primer país en abolir oficialmente la trata de personas en 1792, seguido por la Francia y Gran Bretaña.
¿Cuál fue el último país en abolir la esclavitud? En 1981, Mauritania legalizó la esclavitud, convirtiéndose en uno de los países en hacerlo.